Asia Central solo cuenta con 4 conceptualizaciones: la etimológica, que incluye a todos los países con terminación stan, que en persa significan lugar o país; la soviética, que excluye a Kazajstán; la de la UNESCO, que incluye parte de Irán, Afganistán, Pakistán, India, Mongolia y China, territorios del antiguo Imperio Mongol; y en la que se basa este trabajo, la moderna. En esta concepción, la región de Asia Central está conformada por 5 países: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, y que comparten frontera con Azerbaiyán, Rusia, China, Afganistán e Irán. La mayor parte de Asia Central tiene un clima desértico o semiárido. De los 5 países, solo Kazajstán cuenta con los 7 tipos de clima mostrados en la tabla. Las principales cadenas montañosas son Tian Shan, o las montañas celestiales, que son una estribación del Himalaya y pasan por Kazajistán y Kirguistán, y fueron utilizadas por la ruta de la seda. La cordillera de Pamir, que se extiende por Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Pakistán y China. Y las montañas Alay, que parten de la cordillera de Pamir y se extienden desde Kirguistán hasta Tayikistán. La región de Asia Central no cuenta con litorales. Sin embargo, es recorrida por 2 grandes ríos, Amu Daria y Sir Daria, que conforman las principales fuentes de agua dulce y desembocan en la cuenca de Aral, ubicada entre Kazajstán y Uzbekistán. De los glaciares de la cordillera de los Pamires nace Amu Daria, y cuyo recorrido en su mayoría transcurre por Uzbekistán y Turkmenistán, mientras que Sir Daria nace de las montañas de Tian Shan, pasando por Uzbekistán y Kazajstán. En la actualidad, la región atraviesa una serie de conflictos derivados de la distribución y uso de agua dulce. En primer lugar, la distribución de este recurso se ve afectada por los conflictos interregionales. Asimismo, el monocultivo de algodón ha generado una sobreexplotación del agua, provocando la catástrofe del mar Aral, que en consecuencia ha disminuido de manera abrumadora, provocando la desertificación y abandono de la zona, generando grandes desplazamientos. La República de Kazajstán, el 9.º país más grande del mundo, destaca por ser el mayor productor de uranio a nivel global. La República Kirguisa, al igual que la de Tayikistán, son países montañosos sin salida al mar que poseen y comparten una de las zonas más fértiles de la región, el Valle de Fergana. Es en esta zona donde existen más tensiones territoriales debido al conflicto de intereses entre kirguisos, tayikos y uzbecos. Por su parte, Turkmenistán es un país seco, pero con abundantes reservas de gas. Finalmente, la República de Uzbekistán alberga las aguas del mar Aral. Sin embargo, solo el 9% de la superficie del país es cultivable. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, hasta el 2018, la población de la región registró 72.502.375 habitantes. El país más poblado es Uzbekistán, con alrededor de 33 millones, mientras que el menos poblado es Turkmenistán, con un aproximado de 6 millones. En esta gráfica podemos observar cómo el crecimiento poblacional fue estable durante la URSS, a excepción de Uzbekistán, que desde 1960 no ha dejado de incrementar. Además, desde 1991, los demás países comienzan a registrar un ligero aumento. Otro punto importante es la alta densidad de población en las zonas más templadas de la región, es decir, en Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Además, es posible observar que hay una densidad de población media distribuida a lo largo de los ríos de la región y el lago Balhash. Como se puede observar en la tabla, la región muestra ciertas similitudes en los idiomas, etnias y religiones. A simple vista, hay una armonía o equilibrio. No obstante, los procesos históricos de la región han forzado esta convivencia. Esta división artificial del territorio ha favorecido los conflictos demográficos y étnicos. Con respecto a los idiomas, existe una pluralidad debido a que su estructura generalmente está conformada por 2 dialectos. Tal es el caso del uzbeko, que tiene un 50% de origen persa. Sin embargo, la influencia del ruso y el abandono de los dialectos originales han sido un proceso impactante en la región. En este sentido, Uzbekistán, Turkmenistán y Kirguistán ligan la identidad nacional con el rechazo a lo soviético ruso.
Por ende, aun cuando el idioma ruso es una obligación para la ocupación de cargos políticos, los nacionales rusos son marginados constantemente. Finalmente, la religión predominante corresponde al Islam, que surge en el 615 tras la derrota del reino sasánida en Turkmenistán, marcando profundamente la región. Después de la desintegración de la URSS, en 1991, los gobiernos de Asia Central no realizaron elecciones democráticas, sino que, en muchos casos, optaron por darle continuidad al primer ministro de la República Soviética correspondiente o realizaron una revolución. Actualmente, el sistema de gobierno que predomina es el de la República Centralista y Presidencialista. Estas características son similares a la centralización y delegación de poderes a una sola persona, herencia de la Unión Soviética. Aquí podemos ver cómo Kazajstán solo ha tenido 2 presidentes en su historia. Además, Nursultán Nazarbayev, el primer presidente, consolidó su imagen de líder al grado de que la capital, Astana, fue renombrada como Nur Sultán. En el caso de Kirguistán, la línea del tiempo pareciera mostrar que hay una continuidad en las transiciones, pero la realidad es que los problemas internos han derivado en 3 presidencias interinas, como se puede ver en la parte de abajo de la línea del tiempo, incluida una causa de la revolución kirguís de 2010. Tayikistán también ha tenido inestabilidad al tener 5 presidentes en los primeros 4 años como país independiente. Desde 1994, Emomali Rahmon ha sido el presidente de ese país. Turkmenistán ha tenido 2 presidentes en su historia. La llegada al poder del actual presidente fue a causa de la muerte de su predecesor, Saparmurat Niyazov. Uzbekistán también ha tenido su única sucesión con motivo de la muerte del primer presidente. En la línea del tiempo, Yuldashev aparece debido a que fue presidente interino por 6 días, en lo que Mirziyoyev llegaba al poder. La región de Asia Central enfoca sus actividades económicas principalmente los sectores de extracción de metales y minerales, específicamente el petróleo. Esta actividad es dominante en los 5 estados. Por su parte, las importaciones se concentran principalmente en maquinaria, seguida del sector metalúrgico. Sin embargo, hay que destacar que porcentualmente la importación de estos sectores es baja, debido a que los estados importan gran variedad de bienes y servicios. En cuanto a exportaciones, países extrarregionales como Francia, Inglaterra y Suiza también figuran como los principales destinos, mientras que las importaciones proceden mayoritariamente de China y Rusia. Por último, hay que tomar en consideración el caso de Turkmenistán, que muestra una plena dependencia de las exportaciones, ya que la venta de gas natural a China conforma el 83% del total de sus exportaciones. Para realizar un estudio que incluye la historia de larga duración, tenemos el siguiente video en el que analizaremos los cambios territoriales que la zona ha tenido. El reino greco-bactriano fue un estado griego fundado en la zona bactriana luego de separarse del imperio seleucida. En su momento de máxima expansión, llegó a cubrir los actuales territorios del norte de Afganistán y partes de Asia Central y la India. El imperio seleucida fue un estado helenístico que existió desde el 312 a.C. hasta el 63. Seleuco I Nicator lo fundó después de la división del imperio de Macedonia. Recibió a Babilonia y después de ahí amplió sus dominios para incluir gran parte de los territorios del este de Alejandro. Los indoescitas o sacas constituían un importante contingente de pueblos iraníos orientales organizados en forma de tribus nómadas que poblaban la estepa euroasiática. Los Yoknú fueron una confederación de pueblos nómadas de las estepas orientales, generalmente diseminados a lo largo del territorio de la actual Mongolia. Los Yuezhi eran un pueblo antiguo de pastores. Después de una gran derrota de los Xiongnu en el 170 a.C., se dividieron en 2 grupos que migraron en diferentes direcciones, el Gran Yuezhi y el Menor Yuezhi. El Imperio Kushan, en la cumbre de su poder entre el 105 y el 250, se extendió desde el territorio del actual Tayikistán hasta el Mar Caspio, por lo que hoy es Afganistán, hasta el valle del río Ganges. Tuvieron contactos diplomáticos con Roma, la Persia sasánida y China.
y durante varios siglos estuvieron en el centro de intercambios entre Oriente y Occidente. El Imperio Sasánida fue el último reino del Imperio Persa antes de la propagación del Islam. Sucedió el Imperio Partio y fue reconocido como una de las principales potencias mundiales junto a su vecino y archirrival, el Imperio Romano Bizantino, por un periodo de más de 400 años. Los Kidaritas fueron una dinastía que gobernó Bactria y partes adyacentes de Asia Central y Asia del Sur. Los Kidarites pertenecían a un complejo de pueblos conocidos colectivamente en India como los Una y en Europa como los Xionitas. Los Heftalitas, a veces llamados unos blancos, militarmente importantes durante el 450 al 560, se basaron en Bactria y se expandieron desde este hasta la cuenca del Tarim, al oeste a Sogdia y al sur a través de Afganistán hasta el norte de la India. Eran una confederación tribal e incluían comunidades urbanas, nómadas y colonizadas. La fortaleza de los heftalitas era Tokristán, en la ladera del norte del Hindú Kush, en lo que hoy es el norte de Afganistán. En el 479, los heftalitas habían conquistado Sogdia y condujeron a los kidarites hacia el oeste, y en el 493 habían capturado partes de lo que ahora es el noreste de China. El Kanato turco fue establecido por el clan Ashina en el interior del Asia medieval, y tomó el poder hegemónico de la meseta de Mongolia y rápidamente expandió sus territorios en Asia Central. El primer Kanato turco se derrumbó en el 581, después de lo cual surgió una serie de conflictos y guerras civiles que lo separaron del Kanato turco oriental y el occidental. El Imperio Tang conquistó el Kanato turco del este en el 630 y el del oeste en el 657, en una serie de campañas militares. El segundo Kanato turco surgió en el 682 y duró hasta el 744, cuando fue derrocado por los uigures. Los Tuyu'un fue un poderoso reino establecido por los pueblos nómadas relacionados con la Xianbei en las montañas y la parte superior del río Amarillo Valle. El califato omeya fue un linaje árabe que ejerció el poder de califa, primero en el oriente con la capital en Damasco y luego en el Andaluz con capital en Córdoba. El califato omeya fue el segundo de los 4 principales califatos islámicos establecidos después de la muerte de Mahoma. El imperio tibetano existió entre el 629 y el 841. El imperio se extendía desde Mongolia hasta el Golfo de Bengala y era el paso obligatorio de las caravanas de la famosa Ruta de la Seda. El imperio mantuvo buenas relaciones con China. Sin embargo, las relaciones con el imperio sasánida dejaron mucho que desear. En el 841, una rebelión mongola acabó con el imperio. El Kanato uigur existió desde el fin del Kanato túrquico en el 744 hasta su colapso en el 840. La rebelión de An Lushan en el 755 forzó al emperador chino a pedir ayuda al Khan, y este brindó su ayuda a cambio de grandes recompensas. El califato abasí surge tras la derrota del califato omeya, existiendo su territorio desde el 750 hasta el 1258. En el califato abasí fue fundada la ciudad de Bagdad, que se vio marcada por la inclusión de musulmanes no árabes, convirtiéndose en el centro de ciencia, literatura, filosofía e invención de lo que se conoció como la Edad de Oro del Islam. Esta terminó con la destrucción de Bagdad en 1258. El imperio samánida fue un imperio iraní sunita del 819 al 999. El imperio ocupaba todo el territorio actual de Afganistán, grandes partes de Irán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, parte de Kazajistán y Pakistán. El imperio fue fundado por 4 hermanos, pero en el 892 se unió bajo el mismo gobierno. Debido a sus conquistas militares, estuvo protegido de los invasores durante sus años de apogeo, pero estos territorios comenzaron a ser arrebatados,
y así el imperio terminó dividido en dos. El imperio Gaznavida existió entre el 975 y el 1187 y fue fundado por el jefe samaní Sebuk-Tehin. El imperio era grande y poderoso, sus expediciones a la India trajeron mucha riqueza. Sin embargo, comenzó a decaer cuando en 1178 comenzó a ser invadido. El imperio Seljuk fue un imperio musulmán suní turco-persa, fundado en 1037. Fueron conquistando primero en el Jorasán y luego en la Persia continental, antes de conquistar eventualmente la Anatolia oriental. El sultanato empezó a declinar en 1150 y fue invadido por mongoles en 1260. El Kanato de Quimek existió de el 880 al 1050 y se originó como una unión tribal de 7 tribus o clanes, pero con los años estas fueron teniendo conflictos, creando así un separatismo. Esta zona fue invadida por los mongoles y las tribus fueron desplazadas. El imperio Corasmio surge en el siglo XI, alcanzando su máximo apogeo en el siglo XIII, controlando toda el área cultural persa. En el 1141 fue una parte invadida y sometida al Kanato de Kara Kitai. El imperio mongol fue fundado en el año 1206. Llegó a abarcar un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio, y a tener una población de más de 100 millones de habitantes e incluir China y Rusia. Gengis Khan, su fundador, comenzó por combatir los imperios del norte de China. Después se dirigió a Asia Central, siguió por el oriente persa, penetró en el sur de Rusia y en el 1227 enferma y muere durante la guerra contra Xia. Sus sucesores continuaron la expansión, conquistaron aún a los ejércitos húngaros, polacos y alemanes, y en 1256 se conquistó el califato de Abasida. Las rivalidades de las tribus y muertes inesperadas en la línea de sucesión llevaron a este imperio al declive. El Kanato de Chagatai fue un kanato túrquico-mongol gobernado por Chagatai Khan. A su muerte, grandes desórdenes en el kanato llevaron a su división en dos regiones. El imperio timurida es conocido por haber tenido una gran etapa para el arte. Abarcaba la región de Transoxina, Irán y Afganistán, desde 1370 hasta 1506. El imperio comenzó sus campañas en Oriente Próximo, Asia Central y la India. Su conquista más duradera fue la lograda en el territorio iraní. Cuando muere el Shah Rukh en 1477, el imperio se desintegró debido a las subsiguientes guerras de sucesión. El Kanato kazajo existió de 1465 a 1848. El Kanato comprendía el actual territorio de Kazajistán, parte de lo que hoy es Rusia. En el siglo XVI sucede el fenómeno de la gran migración de tribus uzbecas al territorio kazajo. En 1551, el Kanato kazajo alcanza su mayor expansión y la población llegó a ser de 1 millón de personas. En este siglo, el Kanato llegó a tener mucha importancia política, comenzando a tener relaciones con el Zardom de Rusia. A principios desde la década de 1530, una guerra civil comenzó en el Kanato kazajo, entre los descendientes del anterior Khan. Durante el siglo XVII continuaron existiendo problemas con respecto a las sucesiones. Y de 1709 a 1718 se dieron grandes guerras, las cuales desgastaron al pueblo kazajo y redujeron drásticamente su población. Durante esta etapa se buscó eliminar la influencia del Imperio ruso, porque ya empezaba a expandirse en Asia, y se recurrió a la diplomacia para minorar las amenazas de invasiones. Kenazari fue el último Khan que se enfrentó a la captura de tierras kazajas y a las políticas de segregación del Imperio ruso, luchando hasta su muerte en 1847.
Durante el Imperio Ruso, que existió de 1721 a 1917, la región de Asia Central fue llamada Turquestán, porque la mayoría de los habitantes hablaban lenguas turcas, con la excepción de Tayikistán, que hablaba una lengua iraní. El Imperio Ruso comenzó a expandirse poco a poco, como se puede ver en el mapa, por la orilla del Kanato kazajo, y para 1865 ya había logrado abarcar todo ese kanato. Los rusos fueron fundando ciudades y avanzando poco a poco ante la naturalidad nómada de este pueblo. Para 1851, Rusia ya hacía tratados con China para delimitar las fronteras de la región. Al final del Imperio Ruso, la zona es ocupada por el Ejército Rojo hasta el comienzo de la URSS. A inicios de la era soviética, las fuerzas persas y británicas, que están marcadas en el color morado y rojo respectivamente, tuvieron un gran interés en controlar Asia Central. En 1924, Turquestán se fragmentó en varias repúblicas soviéticas socialistas: Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La República de Kirguistán fue fundada en 1936. Durante los años 50 y 60 hubo un gran poblamiento de los ciudadanos soviéticos en las tierras vírgenes de Kazajistán, y prontamente los nativos se volvieron superados por los nuevos. Desde 1991 se puede apreciar las fronteras actuales de los países de este estudio de caso. El multilateralismo reactivo y sus intereses. Como definición, el multilateralismo promueve acciones colectivas para enfrentar retos regionales con base en principios ordenadores, normas o reglas comunes. Su materialización es posible gracias al impulso de potencias regionales, las cuales son actores con grandes capacidades materiales que les permiten demarcar geopolíticamente una región, impulsar y fundar sistemas de integración regional y fundar instituciones de gobernanza regional. En cuanto a las organizaciones multilaterales, se encuentran la Organización de Cooperación de Shanghái. Es la primera organización de su tipo, en la cual China ha asumido el papel de líder. Creada en 1996, surgió como resultado del nuevo orden mundial y la incertidumbre derivada del colapso de la Unión Soviética. El grupo está conformado por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Esta organización tiene el único objetivo de contribuir a la seguridad en la región. También se encuentra la Organización de Cooperación Económica, que fue creada en 1985 con el propósito de promover una cooperación económica, técnica y cultural entre sus Estados miembros. Está conformada por Pakistán, Irán y Turquía, y tras la caída de la URSS, Azerbaiyán, Afganistán y las 5 repúblicas de Asia Central se unieron a ella. Dicha organización está dotada de cohesión cultural, ya que une todos los países islámicos no árabes de la Asia Central y Occidental. Sin embargo, no ha tenido suficientes recursos financieros para realizar inversiones significativas en infraestructura. Además, la organización está afrontando asuntos regionales importantes, como el lento desarrollo de perspectivas para el comercio energético y la inestabilidad en Afganistán. La Comunidad de Estados Independientes fue la primera organización regional del periodo postsoviético. Fue creada por el Acuerdo de Minsk y el de Alma-Ata, con el objetivo de mantener la integración económica y de seguridad en el espacio postsoviético. Según Alexander Lippmann, la Comunidad de Estados Independientes es actualmente solo una vaga alianza compuesta de varios países que se reúnen en reuniones más o menos periódicas y varios proyectos de infraestructura y cooperación humanitaria. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva es una organización regional liderada por Rusia definida como OTAN del Este, porque fue creada como contrapeso frente a la influencia occidental y China en el espacio postsoviético. La organización surgió de la Comunidad de Estados Independientes y del Tratado de Seguridad Colectiva, firmado por Armenia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán en 1992. Rusia ha buscado convertir a la organización en un instrumento estratégico más eficaz, expandiendo sus fuerzas bajo un comando común y aumentando sus bases militares en el territorio de Asia Central. En este sentido, en 2009 se crean unidades militares conjuntas de los países miembros, llamadas Fuerzas de Reacción Rápida Colectiva. La Comunidad Económica Euroasiática se creó en 2000 a partir de la iniciativa del presidente kazajo Nursultán Nazarbayev e inspirada por el modelo de la Unión Europea.
Aunque los beneficios de la integración y la cooperación económicas a nivel regional sean significativos para Asia Central, hay varios obstáculos políticos para obtenerlos. Por ejemplo, la protección de la soberanía, así como la competencia por el agua y la energía, o por la supremacía en el liderazgo regional, mientras que otros estados prefieren operar en estricta neutralidad hasta el punto del aislamiento. Hemos definido ya el multilateralismo. Sin embargo, el multilateralismo reactivo es una respuesta multilateral a un problema o acción de un actor extrarregional. Dicha reacción se convierte en un asunto del multilateralismo regional, siempre y cuando se base en principios ordenadores o normas reconocidas. El fomento del multilateralismo tiene como principios una mayor participación de los estados en asuntos compartidos y la promoción de instituciones regionales para fines comunes. Para ver cómo se presenta el multilateralismo reactivo en la región, tenemos los siguientes ejemplos. Kazajstán es considerado el país de acceso a la región. Tiene relaciones tanto con Rusia, por medio de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, para garantizar beneficios de seguridad, así como con China, por medio de la Organización de Cooperación de Shanghái, para garantizar beneficios económicos. Kirguistán, al igual que Uzbekistán, ha decidido reforzar sus lazos con Estados Unidos para aminorar la influencia rusa en la zona. Sin embargo, Rusia es quien se encarga de mantener la seguridad regional, por lo tanto, para ambos estados es de vital importancia permanecer en las organizaciones regionales encabezadas por Rusia. Tayikistán es el país que más importancia le ha dado a la materia de seguridad. Rusia ha sido su principal aliado militar para mantener la estabilidad en su frontera con Afganistán. Turkmenistán se declaró permanentemente neutral y por ende no fomenta ser parte de las organizaciones multilaterales. Pese a ello, tiene una fuerte relación con Rusia debido a los gasoductos y con China, ya que es su principal cliente de gas natural. Uzbekistán busca contrarrestar la presión rusa en la zona, y esto lo ha hecho apoyándose en Estados Unidos. Ha participado en programas de paz para la OTAN y cooperado en el marco de la lucha antiterrorista. Ha abandonado la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en varias ocasiones por temor a una violación de su soberanía por parte de Rusia. En cuanto a la Organización de Cooperación de Shanghái, ha demostrado su interés únicamente en cuestiones económicas y comerciales. Los intereses de Rusia y China. Históricamente, Rusia ha sido el principal actor en la región en términos de seguridad y capacidad militar para proveer de estabilidad a países como Kirguistán y Tayikistán, así como combatir el terrorismo en Uzbekistán. No obstante, su liderazgo regional no está aún asegurado. En cuanto a los intereses en China en la región, estos son: evitar que el fundamentalismo islámico llegue a la provincia de Xinjiang, asegurar el abastecimiento de recursos energéticos y expandir su comercio a través de la nueva ruta de la seda. Por otro lado, el interés de Rusia en la región es meramente de seguridad, ya que su influencia económica disminuyó a partir del 2001. Rusia busca contrarrestar la influencia de actores externos, brindar estabilidad y así asegurar su presencia militar. Mantener los privilegios de la extracción y transporte de recursos naturales y preservar así el legado histórico y cultural. Asia Central está localizada en una zona estratégica. Durante siglos ha sido el cruce de Eurasia, la intersección entre este y oeste. Es el punto de confluencia de 4 civilizaciones que han controlado y han sido controladas por los pueblos euroasiáticos. La estructura económica de Asia Central y sus características políticas han estado marcadas por su localización geográfica. Además, como menciona Sean Yeshu, la supervivencia de las repúblicas de Asia Central depende esencialmente del mantenimiento de varios corredores y enlaces. Estos corredores son de igual o mayor importancia que el potencial energético de la región, porque se expanden en todas direcciones, contando China, Rusia, Europa, la región del Cáucaso y el Océano Índico. Sin embargo, el carácter estratégico de la zona no solo radica en lo económico. Rusia cuenta con bases militares en Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, formando una especie de barrera con China, mientras que en Tayikistán está localizada la única base militar china de la región, la cual está cerca de la frontera entre ambos países. Por otra parte, el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán ha sido el sitio de lanzamiento de las misiones espaciales soviéticas y rusas desde 1957, pero desde el fin de la Guerra Fría se autorizó la participación estadounidense y europea. A pesar de que se encuentra en Kazajistán, el Baikonur es un enclave del territorio ruso,
desde diciembre de 1995, mediante el Acuerdo Internacional entre Rusia y Kazajistán. Pese a ello, ambos países han tenido algunas disputas sobre cómo gestionar el complejo espacial a lo largo de las décadas. Las razones para elegir lo que ahora se conoce como Baikonur son complejas, pero un factor importante parece ser la existencia de una línea ferroviaria que permitió transportar los materiales de construcción y cohetes. Hablando sobre terrorismo, el resurgimiento del Islam en Asia Central ha alimentado el temor a un eventual derribo de los actuales regímenes seculares. Las 5 repúblicas tratan de reforzar su legitimidad religiosa y promocionan un Islam oficial autóctono firmemente controlado con el objetivo de dificultar la capacidad del islamismo para desafiar el poder estatal. Desde el 2011 se está produciendo un aumento significativo de los incidentes violentos, detenciones y condenas a supuestos miembros de células terroristas en Asia Central. En Tayikistán y Uzbekistán operan los grupos terroristas más longevos de Asia Central, el Movimiento Islámico de Uzbekistán y la Unión de la Yihad Islámica. Ambos grupos cuentan con un liderazgo uzbeko. Rusia lleva tiempo advirtiendo la inminente amenaza yihadista en Asia Central, pero esta insistencia del Kremlin tiene que ver, en primer lugar, con el deseo de Rusia de fortalecer una presencia militar en la zona y su control sobre la orientación estratégica de las repúblicas. A nivel regional, Asia Central comparte algunos desafíos que debe resolver, como la intensificación del terrorismo o el miedo a la pérdida de la soberanía ante las dinámicas de integración, así como evitar los brotes de nacionalismo ruso y las migraciones de trabajadores a Rusia debido al desempleo. Sin embargo, cada país enfrenta desafíos particulares. En el caso de Kazajistán, por ejemplo, lograr la transición a una economía verde con un sistema de energía dependiente de los hidrocarburos y la falta de infraestructura. Mantener buenas relaciones con China, Estados Unidos y Rusia sin causar conflictos diplomáticos en la región. Evitar problemas con el Kremlin por la reticencia de apoyar a Rusia en Siria y por la política de promover la migración de kazajos étnicos a su frontera con este país. Resolver problemas ecológicos como la contaminación radioactiva a causa de las instalaciones abandonadas de la era soviética. En cuanto a Kirguistán, mantener una política exterior de cercanía a Rusia para lograr una estabilidad económica y posiblemente social. Superar la crisis económica y social derivada de la adopción de políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lograr una liberación y pluralismos políticos sin alejarse de sus países vecinos. Por otra parte, geográficamente está alejado del resto del mundo, al ser el país más alejado del mar. En lo que concierne a Tayikistán, debe superar conflictos étnicos y religiosos que perduran a pesar del fin de la Guerra Civil de 1991. También debe reducir los niveles de pobreza, ya que es el país más pobre de Asia Central, así como disminuir la dependencia de las importaciones en el sector alimenticio. En cuanto a Turkmenistán, es necesaria la diversificación de la economía, ya que sus exportaciones dependen prácticamente en su totalidad del sector de extracción mineral y en el monocultivo del algodón, al mismo tiempo que dichas actividades intensifican la escasez de agua, que es otro de los problemas de mayor prioridad en el estado. Finalmente, la frontera compartida con Afganistán ha dificultado la lucha contra el terrorismo. Los desafíos de Uzbekistán están relacionados con su población joven, de los cuales 1 de cada 3 personas es menor de 14 años. Representa un reto a futuro en materia de empleo y satisfacción de demandas sociales. Debe alcanzar un desarrollo mediante la apertura de la economía de mercado y reducir la intervención del Estado en diferentes esferas para lograr transparencia en la toma de decisiones con el fin de atraer inversión extranjera directa. Con todo lo anteriormente visto, podemos concluir con los siguientes puntos. 1. La historia de larga duración nos permite ver que la tendencia de los países de Asia Central es ser absorbidos por la órbita de un extenso imperio o tener regímenes caracterizados por la escasez de apertura política y la concentración del poder en una sola persona. 2. La región toma el rol de periferia, ya que no tienen países bajo su influencia y tienen 2 actores extrarregionales como centro, China a través de lo económico y Rusia mediante seguridad y defensa. 3.
Tayikistán tiene probabilidades de tener problemas estratégico-militares, ya que en su territorio existen bases militares tanto de China como de Rusia. Y finalmente, el desafío más importante para cada país en la región es lograr un desarrollo y estabilidad interna, sin otorgar nada de su soberanía a Rusia o a China.